¿Alguna vez te has preguntado por qué España tiene la peor reputación histórica de Europa cuando otros imperios cometieron atrocidades similares o peores? Porque cuando piensas en colonización brutal, piensas primero en España y no en Bélgica, que asesinó a 10 millones de congoleños. ¿Por qué la Inquisición española es sinónimo universal de fanatismo cuando la caza de brujas protestante mató muchas más personas? ¿Por qué se habla constantemente del genocidio español en América, pero nadie menciona el genocidio británico en Australia o el francés en Argelia? Esto no es casualidad, ni es justicia histórica. Esto es el resultado de la campaña de propaganda más exitosa y duradera de la historia occidental. Una operación de desinformación tan brillante que 500 años después seguimos creyendo sus mentiras. Hoy vamos a desmontar la leyenda negra de España. Pero cuidado, desmontar la leyenda negra no significa blanquear los crímenes reales que España cometió. Significa separar la verdad histórica de la propaganda. Significa entender cómo los enemigos de España fabricaron una imagen distorsionada que todavía contamina nuestra percepción del pasado. Y significa preguntarnos por qué esta narrativa específica se construyó, quién se benefició de ella, y por qué persiste cuando imperios mucho más brutales apenas reciben crítica. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar completamente tu comprensión de la historia europea, de la colonización y de cómo se escribe la historia para servir intereses políticos. Y antes de sumergirnos en esta revelación histórica, necesito que hagas algo. Si realmente quieres conocer la historia completa sin propaganda, dale like a este vídeo. Suscríbete a Españaverso porque destapamos las verdades que otros canales no se atreven a tocar, y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Hazlo ahora, porque esto va a volar tu mente. Empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la leyenda negra? El término fue acuñado por el intelectual español Julián Juderías en 1914 en su libro La leyenda negra y la verdad histórica, y la definió como la atmósfera creada por los fantásticos relatos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en todos los países, las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y como colectividad, la negación o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto nos es favorable y honroso en las diversas manifestaciones de la cultura y el arte, las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España. Pero la leyenda negra no apareció de la nada en el siglo XX. Se construyó meticulosamente durante siglos, comenzando en el siglo XVI, cuando España era la superpotencia mundial indiscutible. Y aquí está la clave. La leyenda negra no fue creada por historiadores buscando la verdad, sino por los enemigos geopolíticos de España que necesitaban justificar su propia expansión imperial, deslegitimando a España. Los principales arquitectos fueron los Países Bajos protestantes en rebelión contra el dominio español, Inglaterra, que competía con España por el dominio marítimo y colonial, y los estados protestantes alemanes e italianos, que se oponían al poder de los Habsburgo católicos. Todos ellos tenían intereses políticos, económicos y religiosos directos en destruir la reputación española. El primer gran golpe propagandístico vino de los Países Bajos, durante la Guerra de los 80 años, entre 1568 y 1648, cuando las provincias holandesas se rebelaron contra el dominio español. Y aquí aparece uno de los documentos fundacionales de la leyenda negra, la Apología de Guillermo de Orange, publicada en 1580. Este panfleto propagandístico acusaba al rey Felipe II de España de ser un tirano sanguinario, un fanático religioso e incluso de haber asesinado a su propia esposa e hijo. La mayoría de estas acusaciones eran completamente falsas o groseramente exageradas, pero el panfleto fue traducido a múltiples idiomas y distribuido masivamente por toda Europa. Era propaganda de guerra pura, pero funcionó brillantemente porque estableció la imagen de España como potencia opresora y fanática. Lo irónico es que los holandeses, que se presentaban como luchadores por la libertad religiosa, expulsaron brutalmente a los católicos de sus territorios y establecieron uno de los imperios coloniales más crueles de la historia en Indonesia, donde mataron millones, pero de eso casi nadie habla porque los holandeses ganaron la guerra de propaganda. Luego llegó el segundo gran arquitecto de la leyenda negra, Inglaterra, y aquí la historia se vuelve fascinante porque los ingleses convirtieron la hispanofobia en arte. Durante el reinado de Isabel I, en el siglo XVI, Inglaterra estaba en conflicto directo con España por el dominio de los mares y las colonias americanas, y los ingleses necesitaban una narrativa que justificara su piratería y sus propias ambiciones coloniales, así que construyeron la imagen del español como Cr. Well, traicionero, lascivo y fanático, las obras de teatro isabelinas como las de Christopher Marlowe y William Shakespeare están repletas de villanos españoles despreciables, y cuando Inglaterra comenzó su propia colonización en América del Norte necesitaba diferenciarse moralmente de España. Así surgió la narrativa de la colonización inglesa buena versus la colonización española mala. Según esta narrativa, los ingleses llegaban a América para establecer comunidades civilizadas y traer progreso, mientras que los españoles solo venían a saquear oro y esclavizar nativos. Esta distinción es completamente falsa. Ambos imperios fueron brutales, ambos cometieron genocidios, ambos esclavizaron poblaciones, pero la narrativa inglesa se impuso porque Inglaterra eventualmente ganó la competencia imperial y los ganadores escriben la historia.
Y aquí llegamos al tercer gran impulso de la leyenda negra que vino paradójicamente de un español, Fray Bartolomé de las Casas, y su brevísima relación de la destrucción de las Indias publicada en 1552. Ahora déjame ser absolutamente claro, Las Casas era un hombre valiente, que denunció crímenes reales que los españoles estaban cometiendo contra los indígenas americanos. Sus descripciones de masacres, esclavización y abusos están basadas en hechos reales que ocurrieron. El problema no es que Las Casas mintiera, el problema es cómo su obra fue instrumentalizada por los enemigos de España, porque el libro de Las Casas fue inmediatamente traducido a holandés, inglés, francés, alemán, italiano y publicado con grabados espantosos, que exageraban enormemente las atrocidades descritas. Se convirtió en el arma propagandística perfecta. Aquí tenías a un fraile español confesando los horrores del imperialismo español. Lo que los propagandistas extranjeros omitían convenientemente era que Las Casas exageraba deliberadamente para provocar reforma, que escribía desde dentro de un sistema que permitía la crítica y que ningún otro imperio europeo tenía intelectuales criticando sus propias atrocidades coloniales de esta manera. Los ingleses no tenían ningún Las Casas denunciando el genocidio de nativos norteamericanos. Los holandeses no tenían críticos internos denunciando sus masacres en Indonesia. Los franceses no tenían reformadores cuestionando su brutalidad en el Caribe. Solo España tenía un debate interno sobre los derechos de los pueblos conquistados, lo cual irónicamente se usó como evidencia de la particular crueldad española. Pero aquí está el giro más perverso de la leyenda negra. Tomó hechos reales sobre crímenes españoles y los presentó como únicos de España cuando en realidad eran universales en todos los imperios europeos. Sí, España tuvo la Inquisición, pero las cazas de brujas protestantes en Alemania, Suiza y Escocia mataron entre 40.000 y 60.000 personas comparado con las 5.000 ejecuciones de la Inquisición española en 3 siglos y medio. Sí, los conquistadores españoles fueron brutales en América, pero los colonos ingleses en Norteamérica cometieron genocidio sistemático contra nativos americanos, hasta casi exterminarlos completamente. Sí, España esclavizó indígenas, pero Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda traficaron millones más de esclavos africanos. Sí hubo abusos en las encomiendas españolas, pero el sistema de plantaciones inglesas y francesas en el Caribe era infinitamente más mortífero. Sí, Pizarro ejecutó al Inca Atahualpa, pero los británicos ejecutaron incontables gobernantes indios. Sí, Cortés destruyó Tenochtitlán, pero los británicos arrasaron Delhi. La diferencia no está en los actos, sino en cómo se recuerdan. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Por qué la leyenda negra fue tan exitosa y duradera? Primero, porque coincidió perfectamente con la Reforma Protestante y la división religiosa de Europa. Para los países protestantes, España representaba el poder del catolicismo papal. Derrotar a España no era solo geopolítica, era guerra santa. Antiespañolismo y anticatolicismo se fusionaron en una sola narrativa. Segundo, porque España eventualmente perdió su hegemonía mientras que Inglaterra ascendía, y la historia la escriben los vencedores. Cuando Gran Bretaña se convirtió en la potencia global dominante en el siglo XIX, su narrativa imperial se volvió la narrativa hegemónica. Tercero, porque España cometió el error fatal de no controlar su propia narrativa. Mientras Inglaterra, Francia y Holanda invertían en propaganda cultural y diplomática, España se cerró en sí misma y dejó que otros definieran su imagen. Cuarto, porque la leyenda negra servía a intereses más allá de Europa. Estados Unidos en el siglo XIX la adoptó entusiastamente para justificar arrebatarle territorios a España y México. El concepto del destino manifiesto anglosajón requería presentar a españoles y mexicanos como inferiores y tiránicos. Pero ahora viene la parte donde tengo que ser brutalmente honesto, porque desmontar la leyenda negra no significa negar que España cometió crímenes horrendos. España tuvo la Inquisición, y esta institución torturó y ejecutó miles de personas por herejía. Eso es un hecho histórico innegable y moralmente condenable. Los conquistadores españoles cometieron masacres de poblaciones indígenas, destruyeron civilizaciones enteras, esclavizaron pueblos, violaron mujeres, saquearon tesoros. Eso ocurrió y fue terrible. El sistema de encomiendas explotó brutalmente a los indígenas y causó la muerte de millones por trabajo forzado y enfermedades. La trata de esclavos africanos a América española fue una atrocidad, en la que España participó activamente. La expulsión de judíos y moriscos fue limpieza étnica y un crimen contra la humanidad. Todo esto es verdad histórica y ningún español debería negarlo o minimizarlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre reconocer estos crímenes y la leyenda negra? La diferencia está en la contextualización y el doble estándar. La leyenda negra presenta estos crímenes como únicamente españoles, cuando en realidad eran práctica común de todos los imperios europeos. Presenta a España como excepcionalmente cruel cuando las evidencias muestran que otros imperios fueron igual o más brutales, y lo más importante, omite completamente los aspectos del imperio español que no encajan con la narrativa de pura maldad. Porque aquí está lo que la leyenda negra nunca menciona. España fue el único imperio europeo que tuvo un debate teológico y legal serio sobre los derechos de los pueblos conquistados. La famosa controversia de Valladolid, de 1550 a 1551, donde Bartolomé de las Casas debatió con Juan Ginés de Sepúlveda sobre si los indígenas tenían alma y derechos, no tiene equivalente en ningún otro imperio. Imagina a Inglaterra organizando un debate público sobre si los aborígenes australianos
merecían derechos humanos mientras los estaban exterminando, nunca ocurrió. España promulgó las leyes de Burgos en 1512 y las leyes nuevas en 1542 intentando proteger a los indígenas. Estas leyes frecuentemente se violaban en la práctica, pero el hecho de que existieran es significativo. Ningún otro imperio ni siquiera intentó legislar protecciones para los conquistados. España permitió y hasta fomentó el mestizaje creando sociedades mixtas en América Latina. Compara esto con Estados Unidos, donde el mestizaje entre blancos e indígenas o africanos era tabú y legalmente prohibido en muchos estados hasta el siglo XX. Las colonias españolas tenían universidades desde el siglo XVI. La Universidad de Santo Domingo se fundó en 1538. México y Lima tuvieron universidades en 1551. Décadas antes de que existiera Harvard, las colonias británicas en Norteamérica no tuvieron educación universitaria hasta mucho después. España envió miles de misioneros a América que aprendieron lenguas indígenas, crearon gramáticas y diccionarios, preservaron conocimientos nativos. Sí, muchos también destruyeron cultura, pero otros la preservaron. Los franciscanos y jesuitas españoles salvaron más lenguas y textos indígenas que cualquier otra orden europea. Y aquí está el dato que destroza completamente la narrativa de la leyenda negra sobre el genocidio español. La población indígena colapsó en la América española principalmente por enfermedades contra las cuales los nativos no tenían inmunidad. Viruela S, arampión, tifus, gripe, mataron entre el 50 y el 90% de la población indígena. Esto fue una catástrofe demográfica apocalíptica, pero no fue un genocidio intencional. Los españoles no conocían la teoría microbiana, no sabían que estaban portando enfermedades mortales. Esto no absuelve la violencia deliberada y la explotación, pero contextualiza el colapso poblacional. Y aquí está el detalle crucial. Las mismas enfermedades devastaron las poblaciones nativas en los territorios ingleses, franceses y holandeses, con tasas de mortalidad similares o mayores, pero solo se habla del genocidio español. Más aún, en las colonias inglesas de Norteamérica, la población nativa fue deliberadamente exterminada a través de políticas genocidas explícitas, guerras de exterminio, envenenamiento de pozos, distribución de mantas infectadas con viruela intencionalmente y expulsiones forzadas como el Camino de Lágrimas en las colonias españolas. A pesar de la explotación brutal, la población indígena sobrevivió, se mezcló y forma la mayoría de la población en países como México, Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala. En Estados Unidos y Canadá, los nativos fueron reducidos a menos del 2% de la población y confinados en reservas. ¿Cuál sistema fue más genocida? Pero la leyenda negra solo señala a España. O hablemos de la esclavitud. España participó en la trata atlántica de esclavos y esto fue un crimen contra la humanidad. Pero España transportó aproximadamente 1,5 millones de esclavos africanos a sus colonias durante 3 siglos. Portugal transportó 5 millones y en Inglaterra transportó 3 millones, Francia 2 millones, Holanda medio millón. Y el Imperio Español fue el primero en abolir la esclavitud en la mayoría de sus territorios en las décadas de 1810 y 1820 durante las guerras de independencia. Estados Unidos no abolió la esclavitud hasta 1865 y solo después de una guerra civil, Brasil, colonia portuguesa, mantuvo la esclavitud hasta 1888, pero cuando se habla de esclavitud colonial el foco siempre está en España, o consideremos el Congo belga, donde entre 1885 y 1908 el rey Leopoldo II de Bélgica esclavizó a la población congoleña para extraer caucho y marfil. Durante este periodo murieron aproximadamente 10 millones de congoleños, 10 millones en solo 23 años, por mutilaciones, trabajo forzado, hambrunas inducidas y asesinatos masivos. Esto ocurrió en plena época moderna, cuando Europa se consideraba civilizada. Las fotografías de congoleños con las manos cortadas por no cumplir cuotas de caucho son de principios del siglo XX. Este es probablemente el genocidio más brutal de la historia colonial, pero apenas se enseña comparado con la omnipresente narrativa de la crueldad española en el siglo XVI. O el caso de la India británica, donde entre 1880 y 1920 murieron decenas de millones de indios por hambrunas causadas directamente por políticas coloniales británicas. El historiador Mike Davis, en su libro Late Victorian Holocaust, documenta cómo el colonialismo británico causó hambrunas que mataron entre 30 y 60 millones de personas en India en el siglo XIX. Winston Churchill, durante la hambruna de Bengala de 1943, que mató a 3 millones de personas, dijo que era culpa de los propios indios por reproducirse como conejos. Este racismo genocida de un héroe británico del siglo XX, pero casi nadie lo conoce, mientras todos conocen los crímenes de Pizarro del siglo XVI. O la guerra del opio, donde Gran Bretaña libró 2 guerras contra China específicamente, para forzar al gobierno chino a permitir que los británicos vendieran opio a la población china, creando millones de adictos para beneficio comercial. Británico, esto es narcotráfico estatal a escala imperial, pero apenas se menciona en la narrativa histórica dominante. Entonces, ¿por qué España carga con una reputación histórica tan desproporcionadamente negativa? Porque la leyenda negra se construyó en el momento perfecto, cuando la imprenta permitía propaganda masiva, porque España perdió la guerra de las narrativas, porque
Los imperios protestantes anglosajones que eventualmente dominaron el mundo controlaron cómo se escribía la historia, porque el anticatolicismo se fusionó con antiespañolismo en la cultura protestante anglosajona, porque España nunca desarrolló una contranarrativa efectiva. Y de hecho, muchos intelectuales españoles internalizaron la leyenda negra en un masoquismo histórico autodestructivo, y porque la leyenda negra sigue siendo útil hoy para ciertos intereses, para los nacionalismos separatistas en España como el catalán o vasco, la leyenda negra proporciona munición para presentar a España como históricamente opresora. Para ciertos sectores de la izquierda, la leyenda negra encaja perfectamente en narrativas anticoloniales, aunque ignoren que otros colonialismos fueron peores. Para la hegemonía anglosajona, la leyenda negra justifica retrospectivamente su propia dominación imperial como superior a la española. Pero la pregunta más importante es, ¿qué hacemos con este conocimiento? Porque reconocer que la leyenda negra es propaganda no significa blanquear los crímenes reales de España. Significa exigir el mismo estándar para todos los imperios. Significa rechazar narrativas históricas construidas para servir intereses geopolíticos. Significa entender que la historia es siempre más compleja que las narrativas simples de buenos y malos. El Imperio Español fue brutal, explotador, a menudo genocida, cometió crímenes que debemos reconocer y de los cuales debemos aprender, pero no fue excepcionalmente malo, fue típico de su época, y en algunos aspectos fue menos destructivo que otros imperios que raramente reciben el mismo escrutinio. La verdadera lección aquí no es rehabilitar a España, sino entender cómo se construyen las narrativas históricas, quién las construye, para qué sirven y cómo nos manipulan, porque la misma dinámica que creó la leyenda negra contra España en el siglo XVI sigue operando hoy, potencias hegemónicas construyendo narrativas que demonizan a sus enemigos mientras blanquean sus propios crímenes, y solo entendiendo estos mecanismos podemos aspirar a una comprensión histórica genuinamente honesta. La leyenda negra de España es real, es propaganda, y desenmascararla no es nacionalismo, sino búsqueda de verdad histórica. Una verdad que reconoce los crímenes españoles sin aceptar el doble estándar que los presenta como únicos, porque al final todos los imperios fueron brutales, todos cometieron atrocidades y todos merecen el mismo nivel de escrutinio crítico. La diferencia es que España ha sido juzgada por estándares que nunca se aplicaron a Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Portugal o Estados Unidos, y esa es la esencia de la leyenda negra, un juicio selectivo disfrazado de historia objetiva.